Mariana había esperado 9 meses por ese momento. Cuando nació su hija, todo parecía perfecto, excepto por la atmósfera que llenó la habitación poco después. Al mirar a la recién nacida, algo en Carlos cambió instantáneamente. El bebé tenía la piel oscura, un detalle que para cualquier otra persona podría no significar nada. Pero para Carlos, ese detalle encendió una llama silenciosa de desconfianza. Se quedó paralizado por un instante, y Mariana, todavía procesando el nacimiento, no percibió de inmediato el peso de la situación. Pero bastaron unos segundos para sentir el ambiente incómodo, denso y pesado como una pared invisible. El silencio de Carlos fue peor que cualquier grito. Él, que siempre había sido participativo desde las primeras semanas del embarazo, ahora parecía distante. Sus ojos estaban fijos en la niña, pero lo que veía no era el reflejo de la alegría que Mariana esperaba. En lugar de acercarse y celebrar el momento con ella, dio un paso atrás, casi de forma involuntaria, como si estuviera tratando de entender una pieza fuera de lugar. Mariana, agotada y emocional, empezó a notar la tensión, pero trató de ignorarla. Para ella, era el momento de ser madre, de sostener a su hija en brazos. Sin embargo, la inquietud de Carlos pronto se hizo imposible de ignorar. Quería preguntarle qué pasaba, pero algo en la expresión de él la hizo retroceder. Había un vacío en los ojos de Carlos, una ausencia de emoción que Mariana nunca había visto en él. Se giró para mirar a la bebé, intentando encontrar una razón para esa reacción, pero todo lo que vio fue una niña sana, perfecta. Sin embargo, cuanto más miraba, más notaba la piel oscura de su hija. Un detalle que, al principio, no había registrado completamente, ahora comenzaba a tener sentido dentro del silencio de Carlos. Mariana sintió un nudo en el estómago. ¿Sería eso? Cuando Carlos finalmente habló, sus palabras fueron secas y cortas. No hizo preguntas ni acusaciones directas, pero el tono de su voz, incluso con el mínimo de palabras, fue suficiente para congelar el ambiente. Necesito un tiempo, dijo con una expresión vaga, sin mirar directamente a Mariana ni a la hija. Esa frase resonó en ella, rompiendo cualquier ilusión que pudiera haber tenido de que todo estaba bien. Mariana quiso pedir una explicación, pero él salió de la habitación antes de que pudiera reaccionar, dejándola sola con su hija, perdida en una mezcla de confusión y miedo. En los días que siguieron, el cambio en el comportamiento de Carlos fue imposible de ignorar. Se distanciaba cada vez más, tanto física como emocionalmente. Cuando estaba en casa, permanecía en silencio, y cuando hablaba, eran solo respuestas monosilábicas o comentarios sobre el trabajo. Mariana, aún adaptándose a la nueva rutina con su hija, empezó a notar que el distanciamiento de Carlos no era solo una cuestión de estrés o nervios por el nacimiento de la niña. Había algo más profundo, algo que él no estaba diciendo, pero que estaba presente en cada mirada evasiva que lanzaba en dirección a la bebé. La duda estaba en el aire, clara como un grito silencioso. Carlos evitaba sostener a la niña por más de unos segundos, y cuando lo hacía, su mirada se perdía, como si intentara encontrar una respuesta en el rostro de la pequeña. Mariana sabía que él estaba desconfiado. El nacimiento de una niña con piel oscura había plantado una semilla de incertidumbre en su interior, una sospecha que aún no había verbalizado, pero que ya estaba corroyendo cualquier rastro de felicidad que ese momento debería haber traído. Cada día, la distancia entre ellos crecía más, y Mariana no sabía cómo lidiar con eso. En varios momentos, se encontraba queriendo confrontar a Carlos, preguntarle directamente qué estaba pasando. Pero había una parte de ella que también temía escuchar la respuesta. ¿Y si realmente pensaba que la niña no era suya? ¿Y si la estaba acusando de algo que nunca hizo? Ese pensamiento la atormentaba, pero Mariana no tenía fuerzas para enfrentar esa conversación, al menos, no aún. Todo lo que quería era disfrutar de la maternidad, pero la frialdad de Carlos convertía cada momento en una constante sensación de rechazo. Una mañana cualquiera, mientras intentaba alimentar a la bebé, Mariana miró el reloj y se dio cuenta de que Carlos había salido temprano otra vez, sin despedirse, sin decir nada. Eso la lastimaba profundamente.
Sentía que estaba perdiendo no solo a su esposo, sino también el sueño de formar una familia feliz. Más que eso, sentía que estaba siendo injustamente castigada por algo que no sabía cómo explicar. El comportamiento de Carlos la dejaba sin suelo, sin saber cómo reaccionar o qué esperar cada nuevo día. Mariana sabía que, eventualmente, tendría que hablar sobre el elefante en la sala. El hecho de que la bebé hubiera nacido con la piel más oscura de lo que esperaban no era algo que pudiera ignorarse por mucho más tiempo. Pero el miedo a cómo reaccionaría Carlos en esa conversación la hacía dudar. Sentía que cualquier palabra equivocada podría romper la frágil relación que aún quedaba entre ellos. Y, más que eso, temía que, una vez dicha en voz alta, esa sospecha destruiría de una vez por todas lo que habían construido. Las noches se convirtieron en los momentos más solitarios para Mariana. Carlos rara vez aparecía para ayudar con la bebé, siempre alegando estar cansado del trabajo. Cuando estaban solos en el cuarto, el silencio entre ellos era casi insoportable. Mariana trataba de iniciar una conversación, pero las respuestas de Carlos eran cortas, sin emoción alguna. Sabía que él estaba atrapado en una espiral de desconfianza, pero no sabía cómo sacarlo de ahí. Y, en el fondo, una parte de ella empezaba a temer que tal vez él no quisiera salir. Miraba a su hija dormida y sentía una mezcla de amor y miedo. ¿Cómo sería criar a una niña en ese ambiente de duda y distanciamiento? Sabía que debía actuar, pero no sabía por dónde empezar. La rutina se instaló de forma pesada en la casa de Mariana y Carlos. Él salía temprano para trabajar y volvía tarde, casi siempre sin avisar, dejando a Mariana con la sensación de estar completamente sola. Pasaba el día cuidando a su hija, lidiando con la alegría de ser madre y el dolor creciente de la distancia emocional que Carlos imponía. Las conversaciones entre ellos se reducían a cuestiones prácticas. ¿Compraste los pañales que pedí? ¿Hay algo para la cena? Eran intercambios vacíos, sin ningún signo de afecto. Mariana extrañaba al Carlos de antes, el que la apoyaba y compartía sus miedos y sueños. Ahora, parecía que vivían en mundos completamente separados. Una noche, Carlos llegó a casa sin siquiera pasar por la sala a ver a la niña, algo que Mariana notó de inmediato. «¿Ni siquiera vas a mirarla?», preguntó, tratando de que su voz no temblara, pero sintiendo el peso de la tristeza. Carlos se detuvo en el pasillo, de espaldas a ella, sin saber cómo responder. «Estoy cansado, Mariana, son muchas cosas en la cabeza», respondió, sin mirarla aún. Siempre era esa excusa. Mariana sintió una furia creciente. «¿Es solo eso, cansancio? Casi no hablas conmigo. No preguntas nada sobre ella, parece que nos hemos convertido en dos extraños en esta casa», explotó. Carlos respiró hondo, como si intentara contener algo más grande. Se giró lentamente, finalmente mirando a Mariana, pero sus ojos ya no llevaban la misma ternura de antes. «¿Y qué quieres que haga, Mariana? ¿Que finja que todo está bien? ¿Que no estoy confundido con todo esto?» La mención de lo que realmente lo estaba molestando quedó en el aire. Mariana sabía exactamente a qué se refería, pero escucharlo dolía más de lo que esperaba. «¿Confundido con qué, Carlos?» «Con el hecho de que nuestra hija nació un poco diferente de lo que imaginabas», dijo con la voz entrecortada. El silencio fue la única respuesta. Carlos desvió la mirada, claramente incómodo. No estaba listo para admitir en voz alta lo que su mente repetía día tras día. Mariana mordió sus labios, intentando contener las lágrimas. «Si tienes alguna duda, dilo ahora. No puedo soportar más esta distancia, esta tortura silenciosa. No es justo para nosotros. No es justo para ella», dijo, señalando la habitación donde dormía la bebé. Él solo movió la cabeza y se dirigió hacia el cuarto, escapando una vez más de la conversación que debería haber sido la primera desde el nacimiento. En los días siguientes, la situación solo empeoró. Mariana intentaba de todas formas iniciar una conversación seria, pero Carlos siempre la evitaba, cambiaba de tema o simplemente se encerraba en su propio mundo, absorto en el trabajo. El ambiente en casa se había vuelto asfixiante.
Además de distanciarse, él evitaba cualquier tipo de contacto físico, como si incluso eso fuera un recordatorio de la duda que lo carcomía. Y, a medida que pasaba el tiempo, se alejaba más, dejando a Mariana atrapada en un ciclo de incertidumbre, sin saber cuándo, o si, finalmente la confrontaría. Una noche, al intentar discutir la relación una vez más, Mariana decidió ser directa. «Carlos, ¿de verdad piensas que nuestra hija no es tuya?», preguntó con voz firme, sin rodeos. Él dejó de mirar su teléfono, claramente sorprendido por su abordaje. «Yo no sé, Mariana». La miro y no tiene sentido. «No tiene sentido para mí», admitió, finalmente abriendo un poco la cortina que había puesto entre los dos. Mariana sintió un escalofrío en la espalda. Esa era la confirmación de lo que temía. La desconfianza era real, y ahora estaba expuesta, cruda. «¿Me estás acusando de infidelidad?», preguntó, con la voz quebrada. «No es eso, o tal vez sí, no lo sé. Solo sé que algo está mal». «La miro y veo una diferencia que no puedo ignorar», respondió Carlos, con frustración en su voz. No estaba gritando, pero la tensión en la sala era tan palpable que casi no había aire suficiente para respirar. Mariana dejó caer las lágrimas, pero trató de mantenerse tranquila. «Carlos, yo nunca te engañé. Esta es nuestra hija». «¿Por qué no puedes ver eso?», dijo entre sollozos, el dolor visible en cada palabra. Carlos miró al suelo, como si buscara respuestas en el piso de madera. «No lo sé. Tal vez estoy siendo irracional, pero necesito certezas. No puedo vivir con esta duda en mi cabeza», dijo, sin levantar la voz, pero con una firmeza que hizo que Mariana sintiera que el punto de ruptura estaba cada vez más cerca. Ella se secó rápidamente las lágrimas, tratando de recomponerse. «Si eso es lo que quieres, haremos una prueba de ADN. Si esa es la única forma de que me creas, entonces la haremos», dijo, decidida. Carlos parecía sorprendido por la oferta, pero asintió lentamente. El silencio en el coche de vuelta de la clínica era casi insoportable. Carlos, con las manos firmes en el volante, mantenía los ojos fijos en la carretera, sin atreverse a mirar hacia el lado. Mariana, en cambio, miraba por la ventana, aún tratando de procesar lo que acababa de suceder. La decisión de hacer la prueba de ADN había sido rápida, pero el peso que esa elección trajo consigo parecía enorme. No podía creer que las cosas hubieran llegado a ese punto. El hecho de que Carlos, su marido, el hombre con quien compartía su vida, dudara de ella, era asfixiante. La prueba era la única salida que veía para demostrar su inocencia, pero el miedo de que, incluso con el resultado, las cosas no volvieran a la normalidad, la consumía por dentro. Al llegar a casa, Carlos se fue directo al cuarto, mientras que Mariana se quedó en la sala, perdida en sus propios pensamientos. La bebé dormía tranquila en su cuna, ajena a la tormenta que se desarrollaba a su alrededor. «¿Será que él creerá en mí después de esto?», pensó Mariana, sintiendo un nudo en la garganta. Sabía que la prueba confirmaría que Carlos era el padre, pero ¿sería eso suficiente para curar la herida de la desconfianza? No era solo la cuestión genética lo que los separaba ahora. La duda, el resentimiento y las palabras no dichas entre ellos parecían más grandes que el propio resultado. Horas más tarde, Carlos apareció en la sala, con el rostro abatido. «¿Cuándo tendremos el resultado?», preguntó en voz baja, como si estuviera cansado de luchar contra sus propios pensamientos. Mariana levantó la mirada hacia él, pero ya no había ira, solo un agotamiento profundo. «Creo que en una semana, más o menos», respondió, sin emoción. Él asintió y se sentó en el sillón, un poco apartado de ella, pero lo suficientemente cerca como para sentir su presencia. El silencio entre ellos era pesado, pero, al mismo tiempo, era como si no supieran qué más decirse. Como si todas las palabras ya se hubieran agotado en discusiones anteriores, y ahora solo quedaba esperar. «Mariana, yo no quería que las cosas llegaran a este punto», dijo él, finalmente rompiendo el silencio. Mariana suspiró, sin apartar la mirada de su hija. «Ni yo, Carlos».
Pero hemos llegado, ¿no? Y ahora tenemos que lidiar con esto. Había una tristeza en su voz que él no podía ignorar. Estaba herida, y él sabía que era responsable de gran parte de ese dolor. Trató de justificarse, pero las palabras no salían como quería. Yo solo quería entender. No te estoy acusando, pero es difícil, ¿entiendes? La miro, y por más que quiera, algo dentro de mí sigue cuestionando. Cuestionando qué exactamente, interrumpió Mariana, ahora mirándolo directamente, con los ojos brillando con una mezcla de dolor y frustración. ¿Estás cuestionándome a mí? ¿Nuestra relación? ¿O estás cuestionando a nuestra hija, que no tiene culpa de nada de esto? Carlos abrió la boca para responder, pero vaciló. Sabía que cualquier cosa que dijera en ese momento podría empeorar las cosas. Solo, no puedo ignorar esta duda. Y eso me mata por dentro. Te amo, la amo a ella, pero no puedo quitarme esta sensación de la cabeza, admitió, finalmente sacando lo que lo atormentaba desde el nacimiento de la niña. Mariana suspiró nuevamente, esta vez más profundamente. ¿Sabes qué es lo que más duele, Carlos? No es que tengas esta duda. Entiendo que, de alguna manera, esto pudo haberte afectado. Lo que duele es que no confíes en mí. Nunca te he dado motivos para que dudes de mí, y, aún así, aquí estamos. Yo sé que ella es tu hija. Sé que nunca te he engañado. Y solo quería que tú lo supieras, sin necesitar una prueba para demostrarlo, dijo ella, las palabras saliendo en medio de lágrimas. Carlos la observaba, sin saber cómo reaccionar. Sabía que había sido injusto con Mariana, pero la duda aún persistía. Era irracional, lo sabía, pero no podía ignorarla. El silencio volvió a instalarse entre ellos, pero esta vez estaba cargado de comprensión. Ambos estaban heridos, y ahora solo quedaba esperar el resultado de la prueba para ver si algo cambiaría entre ellos. La semana previa al resultado fue una verdadera prueba de resistencia para la pareja. La casa parecía un campo de batalla silencioso, donde cada movimiento, cada palabra intercambiada, se calculaba cuidadosamente para evitar explosiones innecesarias. Mariana seguía con su rutina de madre, tratando de mantener la calma por su hija, pero por dentro luchaba entre el dolor y la esperanza de que, con el resultado, todo volviera a la normalidad. Sin embargo, algo en su interior le decía que el daño ya estaba hecho, y que la prueba de ADN no borraría lo que Carlos había insinuado. Carlos, por su parte, se refugiaba en el trabajo, usando cada minuto en la oficina como una escapatoria de los problemas en casa. Las conversaciones con los compañeros, las reuniones interminables y los plazos apretados eran un alivio. Todo era mejor que enfrentar la realidad que lo esperaba al cruzar la puerta de su hogar. Por la noche, apenas se miraban. Mariana se acostaba en la cama con la niña a su lado, mientras Carlos permanecía en el sofá hasta tarde, cambiando canales sin prestar atención. Ambos sabían que esa distancia era peligrosa, pero estaban atrapados en una espera agonizante, como si el resultado del ADN fuera lo único que pudiera definir su futuro. Una tarde, mientras bañaba a su hija, Mariana se sorprendió imaginando cómo sería el día en que llegara el resultado. ¿Me pedirá disculpas? ¿Volverán las cosas a ser como antes? Sabía que la respuesta no sería fácil. Su relación estaba marcada, y le costaba imaginar que el simple acto de abrir un sobre con los resultados de una prueba curara las cicatrices que ahora llevaban. La pequeña gimió en el agua, llamando la atención de Mariana de vuelta al presente. «Está bien, mi amor». «Mamá está aquí», murmuró, besando la frente de la niña, mientras sentía un nudo en el pecho. Esa misma noche, Carlos llegó temprano del trabajo, sorprendiendo a Mariana. Ella estaba en la cocina preparando la cena cuando lo vio entrar, luciendo más abatido de lo habitual. Se detuvo en la puerta, como si estuviera reuniendo el valor para decir algo. ¿Quieres hablar?, preguntó él, rompiendo la tensión. Mariana dejó de remover la olla y lo miró, sin saber si estaba lista para otra discusión. ¿Sobre qué?, preguntó, con la voz controlada, pero preparándose emocionalmente para lo que vendría. Carlos suspiró,
pasándose la mano por el cabello. Solo, estoy cansado de esto. Espera, este ambiente horrible entre nosotros. Sé que soy el culpable de gran parte, pero no puedo sacar esta duda de mi cabeza. Y mientras no llegue el resultado, siento que no puedo, hizo una pausa, buscando las palabras correctas, relajarme, ¿sabes? Como si esta duda me estuviera consumiendo. Miró a Mariana, esperando una respuesta, algo que pudiera aliviar el peso que llevaba. Ella respiró hondo, dejó la cuchara a un lado y se acercó a él. Carlos, entiendo que estés confundido. Entiendo que esta situación te haya afectado. Pero lo que no entiendo es por qué necesitamos un papel para probar algo que he estado diciendo desde el principio. Eso duele, ¿sabes? No soy solo tu esposa. Soy la madre de tu hija. Y me estás tratando como si fuera una extraña, alguien en quien no puedes confiar, dijo ella, sintiendo que las lágrimas se acumulaban, pero conteniéndose. Carlos bajó la mirada, sabiendo que ella tenía razón. Lo sé, Mariana. Sé que estoy siendo injusto. Solo que no sé qué más hacer. Quiero creerte, pero algo aquí dentro, dijo, señalándose el pecho, no me deja. Y mientras no tenga una prueba concreta, voy a seguir así, atrapado en esta incertidumbre. Mariana negó con la cabeza, cansada de esa conversación interminable. Solo espero que, cuando salga ese resultado, te des cuenta del daño que esta duda ya ha causado. Y espero que podamos superar esto, Carlos, porque, tal y como están las cosas, no podemos continuar. Siento que te estoy perdiendo, admitió, con la voz entrecortada. Él la miró con tristeza, sin saber qué decir. Sabía que estaba alejando a la persona que más amaba, pero el miedo y la confusión lo dominaban de una manera que no podía controlar. No quiero que me pierdas, Mariana. Solo, necesito tiempo, dijo, antes de alejarse hacia el dormitorio, dejando a Mariana sola una vez más, perdida en sus pensamientos. El timbre sonó, rompiendo el extraño silencio que dominaba la casa. Mariana sabía lo que era antes de abrir la puerta. El repartidor, con su uniforme sencillo, le extendió un sobre marrón con la expresión neutral de quien lidia con situaciones serias a diario. Mariana firmó el recibo sin decir una palabra y cerró la puerta, sintiendo el peso de ese pedazo de papel antes de abrirlo. En el sobre estaban las respuestas a semanas de tensión, dudas y un dolor que no sabía si podría superar. La prueba de ADN. Caminó lentamente hasta la mesa de la sala y dejó el sobre allí, sin valor para abrirlo sola. Carlos, sentado en el sofá, la observaba en silencio. No estaba seguro de querer saber lo que ese papel tenía que decir. Durante días, la tensión entre ambos había crecido de forma insoportable, pero allí, en ese momento, todo parecía demasiado tranquilo. Una calma que, sabían, estaba a punto de terminar. Mariana respiró hondo y, sin mirar a su esposo, dijo simplemente, aquí está. Llegó la prueba. Esperó alguna respuesta de Carlos, pero él permaneció en silencio, con los ojos fijos en el sobre, como si eso fuera a resolver todo por sí solo. ¿Quieres abrirlo tú o lo abro yo?, preguntó ella, casi en un susurro, pero con firmeza en la voz. No quería parecer frágil, aunque su corazón latía con fuerza. Carlos la miró, dudoso, y sacudió la cabeza. Ábrelo tú. Fue lo único que pudo decir. La verdad es que no quería ser el primero en enfrentar lo que fuera que dijera ese documento. Mariana tomó el sobre y comenzó a abrirlo con cuidado, rasgando el papel lentamente, como si cualquier movimiento brusco pudiera empeorar las cosas. Sacó las hojas, con los dedos temblorosos, y sus ojos se concentraron en aquellas palabras que, de tan pequeñas, parecían gigantes. Carlos, eres el padre, dijo finalmente, sin mirarlo. Las palabras salieron con un alivio contenido, pero no suficiente para borrar lo que habían pasado hasta ese momento. Continuó mirando el papel, como si quisiera confirmar una vez más, aún sabiendo que no había duda alguna. Carlos bajó la cabeza, dejando caer las manos sobre las rodillas. Entonces, ¿es eso?, murmuró, casi como si hablara consigo mismo.
Pero, en lugar de alivio, lo que sentía era una confusión aún mayor. Se levantó del sofá y comenzó a caminar de un lado a otro. Mariana había esperado que el resultado del examen pusiera fin a toda la desconfianza, pero ahora, al ver la reacción de Carlos, se dio cuenta de que el resultado no resolvería todo. Lo miró, conteniendo la ira y el cansancio que estaban creciendo dentro de ella. ¿No tienes nada que decir, Carlos? Después de todo lo que insinuaste. Después de todas las acusaciones. Su tono era calmado, pero cargado de frustración. Ella había esperado una reacción diferente, tal vez una disculpa, o al menos un reconocimiento de que se había equivocado. Pero él parecía tan perdido como antes. Carlos dejó de caminar y finalmente la miró, pero había algo en sus ojos que Mariana no lograba descifrar. Yo, lo siento, Mariana. Sé que te hice daño, y que lo que hice fue horrible. Pero no sé qué hacer con esto. No lo entiendo. Miró a su hija en la cuna, y la duda que sentía aún estaba allí. ¿Cómo puede ser así? Mariana respiró hondo, intentando mantener la calma. No lo sé, Carlos. No tengo todas las respuestas. Pero tienes que dejar de pensar que esto es un problema, como si hubiera algo malo en ella. Se acercó, colocando el test sobre la mesa. Es nuestra hija. Esto solo confirma lo que ya sabía desde el principio. La cuestión es, ¿qué más necesitas? Porque parece que ni siquiera con el test lo vas a aceptar. Él se pasó las manos por la cara, visiblemente arrepentido, pero aún confuso. Solo, no puedo entenderlo. Siento que hay algo que no estamos viendo, algo que no tiene sentido. Parecía casi desesperado, luchando con sus propios pensamientos. Dijiste que no me engañaste, y te creo. El test lo confirma. ¿Pero cómo explicas esto? Señaló a la niña, la confusión grabada en su rostro. Mariana sacudió la cabeza, exasperada. Carlos, no lo sé. Pero, sinceramente, no puedo seguir convenciéndote de algo que ya tienes frente a ti. Estoy cansada. Cansada de ser la culpable de algo que ni siquiera entiendo. Las palabras salieron con fuerza, y sintió que las lágrimas empezaban a acumularse, pero las contuvo. Carlos se dio cuenta de cuánto estaba sufriendo. Se acercó e intentó tomarle la mano, pero Mariana se apartó. Lo siento, Mariana. De verdad. Fui un idiota. Deje que la duda me consumiera. Pero quiero arreglar esto. Mariana lo miró, aún con ira, pero había también una chispa de esperanza. No lo sé, Carlos. Quiero creer que vas a cambiar, que vas a dejar de lado esta paranoia. Pero no estoy segura de que puedas. Solo quiero que esto termine. Y que finalmente aceptes lo que tienes delante. Carlos asintió, visiblemente tocado por sus palabras. Estoy dispuesto a intentarlo. Solo, dame tiempo para procesar todo esto. Ella suspiró, agotada. Está bien. Pero, Carlos, tienes que querer cambiar de verdad. Porque no sé cuánto más podré soportar esto. Los días que siguieron al resultado del examen estuvieron marcados por un silencio incómodo. El alivio que Mariana esperaba no llegó, y Carlos, aunque sabía que era el padre, aún parecía distante, como si algo en él siguiera atrapado en la duda. Pasaba horas mirando a su hija, tratando de encontrar alguna explicación, como si, de repente, la respuesta fuera a aparecer en medio de las características de la niña. Mariana, por su parte, ya no sabía qué hacer o decir. Para ella, la cuestión estaba resuelta, pero la mirada perdida de Carlos indicaba que el problema iba más allá de una simple confirmación de paternidad. Una noche, mientras cenaban en un silencio incómodo, Mariana no pudo aguantar más y soltó la pregunta que le estaba carcomiendo por dentro. Carlos, ¿qué más necesitas para aceptar esto? Porque parece que, incluso con el test, aún no lo crees. Lo miró directamente, esperando una respuesta sincera. Carlos dejó de mover la comida y miró hacia abajo, como si intentara organizar sus pensamientos antes de hablar.
No es que no crea en el test, Mariana. Sé que soy el padre, eso está claro. Pero aún hay algo que no tiene sentido para mí. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Cómo puede nuestra hija tener la piel tan diferente a la nuestra? No puedo ignorarlo. Mariana suspiró, sintiendo que la frustración crecía una vez más. Carlos, yo tampoco lo entiendo completamente. Quizás sea algo en nuestros genes, algo que no conocemos. Pero, ¿qué esperas que haga? ¿Quieres que invente una explicación mágica que resuelva todo en tu cabeza? Él negó con la cabeza, claramente dividido entre el arrepentimiento por haber dudado de ella y la confusión que no lograba resolver. Solo creo que debe haber alguna explicación. Algo que no estamos viendo. No puede ser solo esto. Mariana tiró la servilleta sobre la mesa, impaciente. ¿Y qué quieres hacer entonces? ¿Consultar a un especialista? ¿Seguir buscando respuestas en lugares que ni siquiera sabemos si existen? Carlos, nuestra hija es sana, es hermosa, y somos sus padres. ¿Por qué no puedes simplemente aceptar eso y seguir adelante? Él se levantó de la mesa, claramente incómodo. Sé que tienes razón, pero hay algo dentro de mí que no me deja en paz. No es solo el color de su piel, Mariana. Es como si estuviera tratando de armar un rompecabezas y no pudiera. La miró, buscando comprensión. Solo necesito entender. Eso es todo. Mariana sacudió la cabeza, agotada. Está bien, Carlos. Si eso es lo que quieres, busquemos esa explicación. Pero no sé si eso resolverá las cosas para ti. Porque, en el fondo, parece que lo que realmente necesitas es aceptar que la vida no siempre tiene sentido como queremos. Terminaron la cena en silencio, pero el próximo paso ya estaba claro. Mariana sabía que Carlos no iba a descansar hasta entender mejor lo que estaba sucediendo, y si eso significaba buscar a un especialista, entonces era lo que harían. Solo esperaba que, cuando finalmente obtuvieran alguna respuesta, él estuviera dispuesto a aceptar la verdad, fuera cual fuera. A la mañana siguiente, Carlos sugirió que buscaran a un genetista. Quizás pueda ayudarnos a entender si hay algún antecedente familiar que explique la apariencia de nuestra hija, dijo, sin mucha convicción en su tono de voz. Mariana estuvo de acuerdo, sin mucha resistencia, pero ya cansada de tratar de satisfacer las dudas de él. En el fondo, ella también sentía una pequeña inquietud. No es que dudara de su propia historia, pero la mirada constante de Carlos, cuestionando silenciosamente la realidad, había sembrado una semilla de duda en su propia mente. ¿Será que hay algo que no sé sobre mi propia familia?, pensaba en silencio. Recordaba vagamente historias de antepasados, pero nunca había investigado a fondo. Ahora, esa cuestión parecía más importante que nunca. Al programar la consulta con el genetista, el malestar entre la pareja permanecía, aunque Carlos intentara ser más cariñoso y disculparse con mayor frecuencia. Quiero resolver esto, Mariana, quiero que superemos todo esto, decía en momentos aislados, pero ella sabía que sin respuestas, sus palabras tenían poco impacto. Lo que ambos necesitaban, en realidad, era una explicación que les ayudara a reconectar. Llegado el día de la consulta, Mariana sentía un nerviosismo que no esperaba. ¿Sería posible que, de alguna manera, hubiera algo oculto en su historia familiar que desconociera? Algo que pudiera explicar la cuestión que tanto atormentaba a Carlos. No quería admitirlo, pero una parte de ella temía no estar lista para escuchar lo que el genetista pudiera decir. Al llegar al consultorio, Carlos parecía más tranquilo, pero el silencio entre ellos era más elocuente que cualquier conversación que hubieran tenido. El genetista los recibió con una sonrisa profesional y, tras algunas preguntas preliminares, empezó a explicar sobre genética recesiva, variaciones y cómo características que no habían aparecido en generaciones anteriores podían surgir de repente. El discurso técnico era complejo y, aunque Mariana prestaba atención, se dio cuenta de que Carlos no parecía satisfecho con las explicaciones. Había algo que aún no comprendía, o no quería comprender. Tras más explicaciones, el genetista concluyó diciendo que probablemente el color de piel de su hija era resultado de una combinación rara de genes recesivos. No había nada de malo en ello,
pero era algo poco común. Sugirió que Mariana y Carlos se hicieran algunos exámenes para analizar mejor su herencia genética, si deseaban una confirmación más precisa. Al salir de la consulta, Carlos guardaba silencio nuevamente. Mariana, agotada por la explicación técnica y por la tensión acumulada, lo empujó suavemente. ¿Y bien, esto te ayudó en algo? ¿Estás más tranquilo ahora? Carlos respiró hondo, sin saber cómo responder. Estuvo bien escuchar eso, pero todavía creo que hay algo más. No sé, siento que hay algo escondido que no estamos viendo. Mariana sabía que la conversación sobre genética no terminaría ahí. Lo que el genetista había dicho resonaba en su mente, y ahora, además de lidiar con las inseguridades de Carlos, ella misma se veía atrapada en una búsqueda de respuestas que la llevaba a cuestionar sus raíces. Al llegar a casa, mientras Carlos se encerraba en su mundo, analizando todo lo que había escuchado, decidió que era momento de investigar las historias familiares. Los recuerdos de la infancia comenzaron a aflorar, aunque no con claridad. Historias vagas que su abuela solía contar sobre sus antepasados siempre le habían despertado curiosidad, pero nunca lo suficiente como para indagar más. Si voy a entender el origen de nuestra hija, quizás deba empezar por entender de dónde vengo, pensó. Sentada en la mesa de la cocina, comenzó a escribir las preguntas que necesitaría hacerle a su familia. Sería bueno hablar con mamá y papá sobre su historia. O tal vez incluso con la tía Margot, que siempre parecía guardar secretos, reflexionó. Mariana se dio cuenta de que, para desentrañar el misterio, tendría que adentrarse en la memoria familiar, aunque eso significara enfrentarse a historias que habían permanecido ocultas. Al día siguiente, decidida, fue a casa de sus padres. Mientras conducía, el nerviosismo crecía. ¿Y si no saben nada? ¿Y si hay algo que me sorprenda? La idea de descubrir algo desconocido la intrigaba, pero también la llenaba de ansiedad. Al llegar, fue recibida con cálidos abrazos, y pronto, durante el almuerzo, comenzó a poner las cartas sobre la mesa. Mamá, papá, ¿pueden contarme sobre nuestra familia? ¿Sobre los ancestros? ¿Existe alguna historia que no conozca? ¿Algún legado que pueda haber pasado a nuestra hija? Sus padres intercambiaron una rápida mirada de preocupación. La madre de Mariana, con una expresión de vacilación, finalmente dijo, ¿por qué la pregunta, hija? ¿Qué es lo que quieres saber exactamente? Mariana, dándose cuenta de que estaban a la defensiva, intentó ser más clara. Solo quiero entender nuestras raíces. Mi hija nació con características que me hacen pensar que hay algo diferente en nuestra familia, y necesito respuestas. El padre, que había estado más callado, decidió intervenir. Mira, Mariana, nuestra familia siempre ha sido un misterio en algunos aspectos. Sabes que tuvimos que mudarnos de ciudad por la guerra. La verdad es que hay muchas historias que se perdieron en el camino. Soltó la frase con un peso en las palabras que dejó a Mariana intrigada. ¿Historias? ¿Qué tipo de historias, papá? Los padres intercambiaron otra mirada y, tras un momento de vacilación, la madre comenzó a hablar. Bueno, nuestra familia tiene raíces en varias regiones, y siempre ha habido muchos cambios. Hay mucho que quedó sin explicación. Mariana sintió que el tema estaba a punto de tomar un giro más profundo. ¿Y eso incluye qué? ¿Alguna mezcla con otras culturas? ¿Otros grupos étnicos? El silencio llenó la habitación, y la madre, visiblemente tensa, dijo, sí, puede ser. Tu abuela siempre fue un poco reservada respecto a algunas partes de la familia. Nunca entendí del todo por qué, pero había historias que no quería que contáramos. La mente de Mariana estaba en ebullición. ¿Qué historias? ¿Qué es lo que guardaba? Mencionó una vez que había una conexión con una tribu indígena y también con inmigrantes de otras partes del mundo, dijo el padre, con cautela. Pero siempre fue una conversación marginal. ¿Por qué no investigamos esto antes? ¿Por qué no hablamos de esto en familia? La madre miró a Mariana, dándose cuenta de que la curiosidad de su hija era más intensa que nunca. Hija,
tal vez sea el momento de que busques esas historias. Pero ten cuidado, algunas de ellas podrían ser dolorosas. Mariana asintió, sintiendo que había algo valioso ahí. La búsqueda de respuestas se desplegaba como un mapa frente a ella, y estaba dispuesta a recorrerlo. Tras esa reveladora conversación, Mariana decidió que necesitaba más información. La tía Margot, que siempre había sido vista como la guardiana de las tradiciones y los secretos de la familia, era el siguiente destino. Ella siempre ha sido la más conectada con las historias antiguas, pensó, mientras llamaba a su tía. Margot aceptó recibirla en su casa, y Mariana se sintió emocionada, pero también ansiosa. ¿Y si no quiere hablar? ¿Y si guarda secretos que no quiere que descubra? Al llegar a casa de la tía, Mariana fue recibida con un abrazo cálido, pero la expresión de Margot cambió al escuchar lo que su sobrina quería. ¿Te interesa la historia de nuestra familia, ¿Qué pasó? La curiosidad de Margot parecía mezclada con cierta tensión. Mariana decidió sincerarse. Quiero entender el origen de nuestra hija, y creo que hay algo más en nuestra historia que necesitamos descubrir. ¿Puedes ayudarme? Margot dudó por un momento, como si estuviera evaluando hasta dónde podría llegar. Bueno, hay historias que siempre preferí no compartir, porque pueden sacar a la luz cosas que quedaron en el pasado por una razón. Pero eres valiente, Mariana. Así que vamos allá. Las horas pasaron mientras Margot comenzaba a contar sobre ancestros que migraron de lugares lejanos y las dificultades que enfrentaron. Nuestra familia siempre ha sido una mezcla. Lo que más me impresionó fue la fuerza que nuestros antepasados tuvieron para lidiar con la adversidad, continuó Margot, revelando detalles que Mariana jamás imaginara. Existen registros antiguos, documentos que pueden confirmar nuestra ancestralidad. Algunas de nuestras raíces pueden estar ligadas a etnias que ni sabemos. Siento que es un camino que debes recorrer. Mariana estaba atenta, absorbiendo cada palabra. Pero, ¿por qué nunca hablamos de esto antes? ¿Por qué ocultarlo? Margot miró a los ojos de su sobrina y, con un suspiro profundo, explicó, a veces, las verdades más difíciles son las que preferimos dejar en el pasado. El miedo a no ser aceptados, a vernos diferentes, eso puede ser complicado. Mariana se quedó pensativa, sintiendo la responsabilidad de continuar esta búsqueda, no solo por su hija, sino por todas las mujeres de la familia que enfrentaron sus propios desafíos y prejuicios. Mariana observaba a Carlos en silencio mientras elogiaba las páginas antiguas de los registros familiares, sus cejas fruncidas en concentración. Era un momento que debería traer esperanza, pero la tensión aún flotaba entre ellos. El ambiente pesado que había comenzado el día del nacimiento de la hija aún estaba presente, y Mariana luchaba contra la creciente frustración. Carlos, esto puede ayudarnos a entender más sobre nuestra hija, dijo ella, tratando de encontrar un tono alentador. Necesitamos respuestas para poder avanzar. Carlos soltó un suspiro profundo, la duda aún evidente en su mirada. Pero, ¿qué va a cambiar esto? Su apariencia no va a cambiar, y tú sabes que la gente habla, Mariana. No se puede ignorar eso. Desvió la mirada, perdiéndose en pensamientos mientras la hija, que dormía plácidamente en la cuna, parecía ajena a toda la discusión. Mariana sintió un apretón en el corazón al pensar que su propia hija era el centro de esta contienda. Mira, si entendemos de dónde venimos, tal vez podamos entender mejor a nuestra hija, insistió Mariana. Y quizás eso nos ayude a aceptarla tal como es. ¿Qué te parece si hablamos nuevamente con la abuela? Ella siempre habla sobre nuestras raíces y puede tener más historias. Carlos dudó, pero finalmente asintió con la cabeza, renuente. Está bien, veamos qué tiene que decir. En la visita a la abuela, Mariana se preparó para otra conversación sobre el pasado de la familia. La abuela la recibió con una sonrisa cálida, pero la expresión de Carlos era más cerrada. Hola, mi amor, ¿cómo están?, preguntó la abuela, notando la tensión en el aire. Mariana, aprovechando la oportunidad, decidió provocar la conversación. Abuela, ¿podrías contarnos más sobre nuestras raíces? ¿Sobre la diversidad de nuestra familia? La abuela sonrió,
los ojos brillando con recuerdos. Ah, querida, nuestra familia siempre ha estado llena de historias. Sabes que tus bisabuelos vinieron de lugares diferentes. Siempre ha habido un entrelazamiento de culturas que moldeó quienes somos hoy. Mariana observó a Carlos, notando que él escuchaba con más atención, la curiosidad comenzando a infiltrarse en su mente. Entonces, ¿es posible que nuestra hija haya heredado características de ancestros que nunca conocimos? Carlos preguntó, su voz un poco más suave. La abuela asintió, tomando un antiguo álbum de fotos. Sí, querido. Algunas cosas pueden saltar generaciones. Tu hija es única, y eso es un regalo. Tenemos que abrazar eso. Las palabras de la abuela penetraron en el corazón de Carlos. Pero eso no cambia lo que siento cuando la miro. Su apariencia. Es difícil no pensar que es diferente, confesó, su vulnerabilidad comenzando a transparente. Mariana se acercó, sosteniendo su mano. Sé que es difícil, pero la diferencia de ella es una parte de nuestra historia. Y no debemos tener miedo de ello. Ella es nuestra hija, y necesitamos amarla tal como es. Carlos miró a Mariana y luego a la abuela, su expresión suavizándose gradualmente. Tal vez estoy tan atrapado en la idea de lo que pensaba que debía ser que no estoy viendo quién es realmente. Solo quiero hacer lo correcto. Mariana sintió que una pequeña barrera estaba rompiéndose. Y hacer lo correcto es aceptarla, Carlos. Necesitamos darle la oportunidad de crecer y ser quien realmente es, sin miedo al juicio. La abuela intervino, con una sonrisa alentadora. La diversidad es una fortaleza, no una debilidad. Su amor por ella debe superar cualquier duda. La familia es sobre aceptación, y cada uno de nosotros trae algo único. Las palabras de la abuela resonaron en la mente de Carlos, como si un nuevo entendimiento comenzara a formarse dentro de él. Respiró profundo y, por primera vez, comenzó a considerar la posibilidad de aceptar plenamente a su hija. En los días que siguieron, Carlos comenzó a abrirse un poco más. Pasó más tiempo con la hija, observándola mientras exploraba el mundo que la rodeaba. La conexión que antes parecía distante comenzó a florecer. «Hola, pequeña, vamos a jugar», decía él, y la risa de la niña iluminaba el ambiente. Mariana observaba con una sonrisa, aliviada de ver a Carlos esforzándose por conectar con su hija. Cierta noche, mientras estaban juntos en la sala, Carlos miró a Mariana y dijo, «Sabes, he estado pensando mucho. La diferencia de ella no cambia quién es para mí. Ella es hermosa y única, y la parte más importante es que es nuestra. Hagamos de esto una aventura». Mariana no pudo contener la emoción. «No sabes cuánto significa esto para mí, Carlos. Quiero aprender sobre sus raíces, quiero que ella sepa de dónde viene. No quiero que nada entre nosotros interrumpa esto», dijo Carlos, su voz firme. Miró a la hija, que estaba en sus brazos, y por primera vez, parecía ver algo más allá de la diferencia. «Ella merece todo esto, y quiero ser el padre que ella necesita». El clima que antes era pesado ahora estaba repleto de amor y aceptación. Mariana y Carlos se unieron en una nueva jornada de descubrimiento, buscando entender la diversidad que existía dentro de la familia. Con el tiempo, Mariana y Carlos aprendieron a celebrar a su hija. El hogar, que antes era pesado, ahora tenía risas y descubrimientos. Carlos comenzó a abrazar la diversidad. «Mira, ¿sabías que tus bisabuelos enfrentaron muchas cosas?», decía él, y la niña escuchaba con los ojos brillando. Se convirtieron en un ejemplo en la comunidad, contando su historia y mostrando que aceptar las diferencias es fundamental. «Cada niño es una aventura», decía Mariana siempre en grupos de apoyo. Carlos miraba a su hija con amor. «Eres todo para mí», decía, y finalmente se sentía ligero. Aprendieron que el amor verdadero va mucho más allá de la apariencia. Si te gustó esta historia y quieres saber más sobre cómo lidiar con desafíos familiares, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Ven con nosotros a explorar la belleza de las diferencias.